Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saluda nuevamente Alejandro Armas con otro video para la discusión de temas políticos. En esta oportunidad voy a interrumpir la serie de videos sobre temas teóricos que comencé hace un mes para retomar la actualidad noticiosa a raíz del asunto del petróleo. Específicamente les voy a hablar sobre la situación del mercado petrolero, los precios del crudo y cómo está afectando eso a la política venezolana. Sin más preámbulo, vamos a examinar brevemente la situación del mercado petrolero hoy. Desde hace varios meses, los precios del petróleo han caído drásticamente por una sencilla razón de oferta y demanda. A saber, la demanda se ha contraído bastante. La economía global está semiparalizada debido a la epidemia de coronavirus y las medidas que los gobiernos alrededor del mundo han tomado para mitigarla. Hay una demanda de combustible y otros derivados del petróleo mucho menor y eso significa un petróleo más barato. Adicionalmente, Rusia y Arabia Saudita, los dos mayores productores de petróleo del mundo, mantuvieron por varias semanas una guerra de precios por disputas de mercado y Arabia Saudita sobre todo inyectó bastante de su crudo al mercado esperando sacar provecho de eso. Al final nadie sacó ningún provecho y cuando los productores llegaron a un acuerdo para estabilizar el precio la semana pasada, fue, como se dice aquí en Estados Unidos, too little, too late, muy poco y muy tarde. Así que nos hemos quedado con una situación en la que hay un inventario y una oferta de petróleo muy grande y una demanda muy pequeña. Esto es lo que explica una situación muy peculiar que generó mucho comentario y mucha confusión hoy lunes 20 de abril. Me refiero al desplome bárbaro, anonadante de los precios del petróleo de Texas intermedio, el crudo WTI por sus siglas en inglés como se le conoce, que es el principal referente de los precios del petróleo estadounidense. Ese petróleo hoy su precio se desplomó hasta alcanzar un valor negativo, es decir, los dueños de ese petróleo, quien tenga un pozo de ese petróleo, tuvo que pagarle a otros para que se lo llevara en vez de cobrar por él. Esto no significa que, aparte que eso es lo que pasó con el petróleo alrededor del mundo, que ahora el petróleo en todo el mundo no va a valer nada y que el petróleo ha muerto, como algunos han dicho. No, no es eso lo que pasó. Lo que pasó es que el contrato de futuros de ese petróleo WTI para mayo vence mañana martes 21 de abril. Hoy lunes era el último día en que ese petróleo se podía vender. Y llegó esa fecha en un contexto en el que quienes compran el petróleo, las refinerías por ejemplo, no lo estaban comprando. Y no lo estaban comprando porque, como ya dije, hay una demanda de derivados del petróleo. Y esas refinerías ya tenían bastante inventario, no les hacía falta más, así que no tenían que comprar más. Entonces, a ver, pongámonos en los zapatos del dueño del petróleo, que llega la última fecha para venderlo y no lo vende. Necesita espacio para almacenar el petróleo de los próximos contratos de futuros, de junio, julio, etcétera. Ese del petróleo que va a vender próximamente y que sí tiene valor. Necesita espacio para almacenarlo, pero ese espacio lo está ocupando el petróleo del contrato de mayo que no se vendió. Hay que liberar ese espacio. Así que llega un momento en que esa persona está dispuesta a vender, está dispuesta a pagarle a otro porque se lleve el petróleo. Y a medida que se acerca la hora de cierre del mercado hoy, esa persona cada vez estaba dispuesta cada vez a pagar más para que otro se lleve el petróleo. Por eso fue que vimos que en un momento el precio del WTI estaba en -1, luego en -10 y finalmente cerró en -37. Imagínense un revendedor de tickets para un concierto. A medida que se acerca la hora del show y no ha vendido tickets, tiene tickets por vender, ¿qué hace? Bueno, los ofrece por un precio cada vez menor a ver quién se los compra, a ver qué provecho saca. Bueno, algo así le pasó a los dueños del WTI hoy, pero con consecuencias mucho más drásticas. Los contratos de futuros de ese WTI para más adelante, junio, julio, etcétera, no se han desplomado a valores negativos ni remotamente.
han perdido valor, pero no tanto. Lo mismo se puede decir del Brent, el principal referente europeo, que hoy, si mal no recuerdo, bajó 8% y está en 20 y tanto. Así que no es, repito, que el petróleo murió y que ahora no va a valer nada y que todo el mundo va a tener que pagar para que alguien se lo lleve. Sin embargo, el hecho de que esas refinerías tengan tanto inventario y que los dueños del WTI hayan pasado por un rato tan amargo hoy, indica cuán drástica es la diferencia entre oferta y demanda de petróleo y esa situación seguramente se va a mantener mientras la economía siga semi-paralizada. Y no sabemos cuánto tiempo va a durar eso. Así que parece que estamos entrando en un ciclo de precios de petróleo muy bajos. Ahora bien, les he hablado de Brent, de WTI, pero ¿y el petróleo venezolano qué? ¿Dónde se ubica el petróleo venezolano en todo esto? El petróleo venezolano por lo general se cotiza a un precio inferior al del Brent y al del WTI. Si el WTI en sus contratos de futuros para junio y julio, los que repito sí tienen valor, digamos está en $15, no recuerdo exactamente cuánto está, pero digamos que está en $15, el petróleo venezolano se estaría cotizando por debajo de 10. Ese es un precio muy bajo. Adicionalmente, debido a las sanciones de Estados Unidos, PDVSA ha tenido que hacer un descuento considerable en su petróleo para alentar que alguien lo compre, para alentar que alguien asuma el riesgo de exponerse a las sanciones de Estados Unidos. Así que esa es la situación en la que estamos, con un mercado petrolero en el que hay muy poca demanda, un petróleo que pocos lo quieren comprar, un petróleo venezolano que pocos quieren comprar, que se está vendiendo con un descuento. ¿Y qué significa esto para la política venezolana? Significa que quien controla ese petróleo, es decir, el régimen chavista, está teniendo una caída severa en su ingreso. ¿Qué implica eso? Para entenderlo, debemos recurrir a los politólogos Bruce Bueno de Mezquita y Alastair Smith con su libro de 2011, El Manual del Dictador. En esa obra, estos dos politólogos sostienen que tanto los mandatarios, tanto en democracias como en dictaduras, para mantenerse en el poder, tienen que complacer a un número de personas distribuyendo bienes públicos de manera que todo el mundo o la mayor cantidad posible de personas quede satisfecho. En la democracia, dado que el poder se obtiene y se mantiene por el voto, hay que complacer a muchísima gente, a buena parte del electorado, por lo menos. En cambio, en una dictadura, eso no hace falta. En una dictadura, quien gobierna solo tiene que distribuir los bienes públicos, la riqueza pública, en un grupo reducido de personas con poder. Una coalición que mantiene el poder. Pilares, por así llamarlos. Eso sucede en Venezuela. Hay varios grupos que mantienen a la élite gobernante, uno de los cuales, quizá el más importante, es el de los militares, y hay que repartir recursos entre todos. Esos recursos, como vemos, debido a la caída drástica del ingreso petrolero, bueno, se están reduciendo muchísimo. ¿Cuánto? Es imposible saberlo porque naturalmente todo esto es muy opaco. Y además eso ocurre en un contexto en el que bienes alternos como el oro de Guayana igualmente se están vendiendo a precio de gallina flaca por razones similares a lo que ha pasado con el petróleo y las sanciones. Y alguien pudiera decirme, pero ¿y los ingresos ilícitos? Los ingresos por actividades ilícitas. Bueno, la verdad, y esto es algo que me han dicho varios economistas, esos ingresos ilícitos su papel se sobreestima mucho. No pueden compensar, incluso con el cálculo más optimista, no pueden compensar la pérdida por el ingreso petrolero. No pueden. Y además, a diferencia del petróleo, es un ingreso mucho más descentralizado, precisamente por lo irregular que es. Es un ingreso sobre el que hay un control mucho menor. Así que esta pérdida de ingresos en la élite gobernante pudiera traerle problemas ciertamente.
suficientes problemas como para precipitar un quiebre y una transición negociada. No lo sabemos, pero sí lo más probable es que le esté trayendo problemas. Y bien, ha llegado el momento de ponerle fin a este video, que espero que les haya gustado. Los invito a seguirme en mis redes sociales, que son la plataforma que uso para difundir los videos. En Twitter soy AAAD25, AAAD25, y en Instagram Alejandro Piso Armas Piso D. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video.